qué tipos de empresas o acciones son las que cotizan en la bolsa de valores y en cuál de ellas nos conviene a nosotros como inversores minoritarios poder invertir. Yo no sé si usted sabía de que existen diferentes tipos o también empresas conocidas por diferentes nombres. Por decir un caso, las acciones de dividendos o aquellas empresas que reparten dividendos, la cual es el primer tipo. Este tipo de empresas se dedican 100% a pagar altos dividendos con la finalidad de dar o retribuir con beneficios a los accionistas, donde prácticamente ellos reparten un gran porcentaje en dividendos a los accionistas o inversores. Hay personas en las cuales se centran solamente en invertir en este tipo de acciones, en aquellas empresas que paguen dividendos mensuales o también trimestrales, ya que recuerden de que las empresas están obligadas a dar sus reportes de pérdidas o ganancias cada 3 meses. Como acciones de dividendos hay dos tipos a su vez. Hay algunas que son conocidas como dividendos aristocráticos y también las otras conocidas como las Dividend King. En ambos casos tienen muchos años repartiendo los dividendos. Por un lado, las aristocráticas, donde han repartido durante 25 años sus dividendos, mientras que las Dividend King han repartido durante 50 años. Este tipo de empresas son más estables como tal. Muchas de estas empresas suelen ser del sector industrial. Son más estables, no crecen mucho, pero de igual manera suelen retribuir, suelen compensar a los accionistas o a los inversores a través del pago de dividendos. Una de las empresas reconocidas como empresa de dividendos, la cual es AT&T, que aproximadamente reparte un 8%. Por supuesto, usted no va a esperar en este tipo de empresas un gran crecimiento. ¿A qué me refiero? A que si compré en $20, no espere que de aquí a un año ese valor del precio de la acción se doble o se multiplique por un 100%. Sino más bien, como les indicaba, son empresas más reconocidas, pero también muy estables. Este tipo de empresas suelen cotizar en dos tipos de índices, en algunos casos en el S&P 500 y otras en el Dow Jones 30. El segundo tipo de acción, la cual son las blue chips, suelen ser empresas reconocidas con ingresos muy estables. Los precios de sus acciones no suelen fluctuar mucho, de igual manera que las empresas de dividendos. Es más, hay algunas empresas blue chips que también son reconocidas como de dividendos. Este tipo de empresas son grandes con altos niveles de liquidez o de efectivo, donde siguen creciendo comprando empresas más pequeñas. El tercer tipo de empresas son las denominadas empresas value o también conocidas como value stocks. Este tipo de empresas suelen cotizar sus valores de acciones por debajo del S&P 500. Las acciones value son de empresas cuyas cotizaciones no reflejan el supuesto potencial subyacente de su negocio. Por consiguiente, el precio de sus acciones podría repuntar. Este tipo de empresas normalmente suelen ser empresas de energía, empresas que brindan concesiones, también empresas de alimentación. De igual manera, en este tipo de empresas no se espera grandes movimientos, grandes fluctuaciones del precio de sus acciones. Asimismo, son empresas muy estables, que les suele ir bastante bien cuando las empresas de crecimiento, que ya las vamos a ver más adelante, no les suele ir tan bien. Estas empresas value normalmente son en las que ha invertido Warren Buffett. Este tipo de empresas normalmente suele cotizar en el Dow Jones 30 y también en el S&P 500. El cuarto tipo de empresa, las cuales son las empresas growth o también reconocidas como de crecimiento.
Personalmente, estas me gustan más que las otras. Debido al poco capital que poseo, necesito, por decirlo así, invertir en empresas de crecimiento con la finalidad de poder tener una mayor rentabilidad a mediano y también a largo plazo. A diferencia de los otros tres tipos de acciones o de empresas, las fluctuaciones de los precios sí suelen moverse mucho debido a la alta volatilidad y riesgo que estas empresas poseen. Los precios de estas acciones sí suelen moverse mucho, ya sea al alza y también a la baja. Por esa misma razón es que hay ciertos inversionistas conservadores que evitan invertir en este tipo de acciones. A diferencia de inversores más arriesgados como yo, que preferimos invertir en este tipo de acciones donde existe una alta volatilidad. Este tipo de empresas también suele normalmente cotizar por encima o tener un mayor rendimiento por encima del S&P 500. Ahora, ¿por qué se conocen como de crecimiento? Debido al alto potencial que tienen de seguir creciendo, tanto como empresa, asimismo sus márgenes, sus beneficios por acción, sus ventas, absolutamente todo. Este tipo de empresas normalmente suelen ser un poco más pequeñas en algunos casos. Debido a ello es que los rendimientos o la rentabilidad que podemos obtener en este tipo de empresas suele ser mayor. Debido a esto es que en este tipo de empresas los rendimientos o la rentabilidad suele ser mayor. Y como tal, a nosotros como inversores minoritarios podemos obtener una alta rentabilidad. Y por consiguiente podemos sacarle un mayor provecho. Por supuesto, también podemos perder más dinero. Durante más de una década, este tipo de empresas ha obtenido excelentes resultados. Este tipo de empresas normalmente están enlistadas en el Nasdaq 100, donde engloban la gran mayoría de las empresas del sector tecnológico. Varias de estas empresas, en algunos casos, no suelen repartir dividendos, como es el caso de Facebook, como es el caso de Google, como es el caso de Amazon. Sino más bien lo que hacen esos beneficios por acción que les toca a cada accionista es reinvertirlo con la finalidad de seguir creciendo. El quinto tipo de acciones, las cuales son las acciones o empresas defensivas. Son conocidas como empresas sólidas y con gran trayectoria en el mercado. También se las conoce debido a que generan ingresos predecibles, gracias a la venta de sus productos o servicios. Este tipo de empresas normalmente son las que suelen vender productos o servicios que usted y yo necesitamos en el día a día, ya sea en el tema de alimentación o también de higiene personal. Este tipo de empresas normalmente suelen vender productos de consumo masivo. El sexto tipo de empresa, la cual se conoce como acciones cíclicas. Son empresas que dependen mucho de las actuales situaciones financieras o económicas mundiales. Por ejemplo, son aquellas empresas que se benefician cuando los tipos de intereses suelen subir. En este caso, los bancos. De igual manera, son empresas que en el caso de extracción y producción y distribución de petróleo, este tipo de empresas suele beneficiarse debido al alto costo del barril del petróleo. Asimismo, existieron muchas empresas que durante la pandemia se beneficiaron por el mismo tema de la salud. Como su nombre lo indica, este tipo de negocios se mueve de forma cíclica. El séptimo tipo de acciones, las cuales se conoce como acciones de centavos o penny stocks. Son empresas de capitalización muy pequeña, donde los precios de sus acciones en algunos casos suelen valer centavos y en otros casos máximo hasta unos $5. Este tipo de acciones suelen ser las más riesgosas debido a que cotizan en OTC Market. O sea, en otras palabras, no suelen cotizar en alguno de los índices americanos. Este tipo de empresa suele ser muy volátil y a su vez muy riesgosa. Asimismo, uno puede aprovechar
esa volatilidad y también poder obtener unas altas rentabilidades. ¿En qué empresas invertir? Pues dependerá de cada uno de nosotros. Por supuesto, debido al perfil de riesgo que tengamos, ya que algunos preferirán empresas más estables. En mi caso, soy un poco más arriesgado, donde prefiero invertir en empresas de penny stocks, en algunos casos, y también en empresas de crecimiento. Por supuesto, también he tenido empresas de dividendos y también he tenido empresas cíclicas, con la finalidad de tener un portafolio diversificado. En la gran mayoría de los casos, he invertido un 60% en empresas growth o de crecimiento. Te animo a que puedas invertir, a que des ese paso importante y decidas en qué tipos de acciones te gustaría invertir.